Hola, buen día. Buen día. Buen día, profe. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, muchas gracias a la facultad. Bueno, vamos a comenzar entonces, porque ya estamos con un poquito de demora, así que vamos a empezar con filiación, con determinación de la filiación, ¿sí? Ustedes tuvieron clase con la doctora Sinagra el viernes, ¿sí? ¿Puede ser? Bueno, ella habló de fuentes de la filiación. Igualmente yo les habilité en el campus un PowerPoint. Como ella no pasa PowerPoint de la clase, ahí yo tenía un PowerPoint de fuentes de filiación, se los habilité en el campus para que, bueno, para que les resulte práctico. Hoy lo que vamos a ver, conmigo vamos a ver filiación por naturaleza. Vamos a ver determinación de la filiación siempre en la filiación por naturaleza, ¿sí? El viernes la doctora Sinagra va a hablar del mismo tema, determinación de la filiación, pero en las técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Nos hemos dividido así el tema, si bien en el cronograma figura como que se tendría que dar hoy también, creo, técnicas de reproducción, determinación en la técnica de reproducción humana asistida. Eso nosotros nos dividimos, y como la doctora Sinagra habló de ese tema el otro día, también va a continuarlo este viernes con el punto de determinación de la filiación. Así que hoy nos vamos a centrar en filiación por naturaleza, ¿sí? Uní las clases porque en realidad son temas que en una clase se pueden dar, ¿sí? Así que tienen continuidad porque el cronograma estaba dividido, una parte el lunes, otra parte el miércoles, pero lo podemos dar todo en una clase, lo demás lo tengo todo en un mismo PowerPoint, así que con eso vamos a poder trabajar. Ahora tenemos 15 minutos menos, pero bueno, vamos a tratar de que así sea. Ya les estoy compartiendo pantalla. Profe, también se la llama filiación matrimonial, ¿no? Ahora lo vamos a ver la determinación de la filiación matrimonial y extramatrimonial. Bien, ¿qué significa determinar la filiación? Como nos dice ahí, implica señalar jurídicamente quién es el padre o madre de una persona, ¿sí? Es decir, no estamos acá hablando de cómo se prueba la filiación. Eso será más adelante si es necesario iniciar un proceso judicial, una acción de filiación, ya sea de reclamación o de impugnación. Ahí le tendremos que probar al juez probar al juez esa filiación. Lo que vamos a ver ahora es determinar, es señalar, y las distintas formas de señalar jurídicamente tenemos, bueno, legal, es decir, la ley misma establece de qué forma queda determinada ese vínculo entre padre, madre y un hijo, ¿sí? Voluntaria, cuando también obviamente está establecido por la ley, pero no dice la ley, en este caso hay filiación, sino cuando una de las personas concurre al registro civil y efectúa el reconocimiento. El reconocimiento, como vamos a ver ahora, es un acto jurídico, el acto jurídico de reconocimiento. Entonces, ahí estamos hablando de filiación voluntaria. Voluntariamente concurre al registro civil y reconoce al hijo. Y judicial, que en este caso es cuando hay una acción de filiación, se probó, y el juez en una sentencia establece que tal hijo es hijo de tal o tales personas. Bien, vamos a diferenciar determinación de la maternidad de determinación de la paternidad. Y dentro de la determinación de la paternidad vamos a diferenciar de la paternidad matrimonial y de la paternidad extramatrimonial. Así que arrancamos por lo primero, que es
determinación de la maternidad. ¿Sí? ¿Cómo se determina que una persona es madre de otra? ¿Sí? Entonces, el 565 nos dice, en la filiación por naturaleza, siempre recuerden que estamos en la filiación por naturaleza. Todas las que vamos a ver ahora no se aplican o se aplican parcialmente en las técnicas de reproducción humana asistida. Nosotros estamos en la filiación por naturaleza. Nos dice el 565 que se prueba con la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. Y ahora vamos a ver cómo vamos a probar ese nacimiento y esa identidad del nacido. Porque después, seguidamente, nos dice el mismo artículo, esta inscripción debe realizarse a petición de que se presente el certificado médico, obstétrica o agente de salud si corresponde que atendió al parte de la mujer a quien se atribuye la maternidad del nacido. Esta inscripción debe ser notificada a la madre, excepto que ella sea quien la solicita o quien denuncia el nacimiento sea su cónyuge. Si se carece del certificado mencionado, la inscripción de maternidad por naturaleza debe realizarse conforme a las disposiciones del registro. Ahora vamos a explicar esto. Entonces, ¿qué arrancamos primero? La maternidad se establece por el hecho objetivo del parto, es decir, el nacimiento, y además que ese hijo que nació tiene relación, ¿sí?, directa, biológica, con la madre que dio a luz. Es por eso que al momento del nacimiento, es decir, el parto de la mujer, se van a tomar, acá hay disposiciones, la ley 24.540, que se llama Ley de Identificación del Recién Nacido, ¿sí?, nos establecía cómo vamos a probar que esa mujer dio a luz y que ese hijo es hijo de esa mujer. Y para eso es obligatorio, al momento del nacimiento, que antes de, que la ley dice es antes de cortar el cordón umbilical, debe estamparse la huella digital de la madre y la huella plantar del bebé, antes de cortar el cordón umbilical. En el momento del parto, tiene que ir la enfermera y estampar la huella digital de la madre y el piecito del bebé, porque aparentemente el piecito del bebé tiene también los rasgos como si fuese una huella digital de los dedos. Esto es lo que nos dice la ley. En la práctica, no se suele hacer en el momento del parto, porque los médicos han dicho que a veces lo prioritario ahí es la salud, entonces se corta el cordón, se lleva el bebé a que le hagan todas esas pruebas de APGAR y lo que sea, que es para ver que el bebé esté bien, como prioritario antes de la identificación. No era la idea de la ley es que que sea antes de cortar el cordón. Generalmente a veces en los lugares, en los establecimientos de salud, las maternidades, lo que hacen es el día que te están dando el alta, ahí viene la enfermera y le marca la huella del bebé que está mal, porque en el medio, en ese interín, alguien puede haber cambiado el bebé. Pero son estas cuestiones de la práctica, pero la idea de la ley era justamente que sea en ese momento. Es decir, que no haya forma, al estar unidos por el cordón umbilical, que no haya forma, es la forma más fidedigna sería de constatar que ese hijo es de esa mujer. Una vez que se implantan las huellas, eso es lo que se llama la constatación de parto, que es lo que le van a entregar a esa mamá en el momento del nacimiento del bebé. Esto a veces hay que tener cuidado porque la gente cree que eso es el certificado de nacimiento. Dice, yo tengo el certificado de nacimiento. Y en realidad no tienen el certificado. Eso no es un certificado de nacimiento. Lo que tienen es una constatación de parto. Lo que va a decir ese papel es que en tal fecha, tal persona, DNI tanto, dio a luz una criatura de sexo masculino o femenino, y luego en la parte posterior le dicen nombre de la criatura, que es el nombre que en el momento, como para un dato identificatorio más, pero no va a ser el nombre que luego va a estar escrito en el registro civil. Uno va con esa constatación de parto al registro civil y quiere ponerle otro nombre,
ese es el nombre que escribe en el registro civil, es el que va a ser válido y el nombre legal de ese niño. ¿Sí? En la constatación de parto simplemente figura como para poner un dato más, un nombre. ¿Sí? En el caso de que no haya dado a luz esa mujer en un centro de salud o donde un médico o partera puedan elaborar la constatación de parto, tendrá que presentarse para poder inscribir a ese niño en el registro con 2 testigos, ¿sí? El caso, por eso dice ahí, de parto domiciliario en la vía pública. En realidad, a veces es muy difícil encontrar 2 testigos que hayan presenciado el parto. Entonces, lo que se hace es mínimamente 2 testigos que hayan conocido que esa persona, por lo menos, que estaba embarazada, ¿sí? Entonces, esos testigos se pueden presentar. Si a veces ha habido en un parto domiciliario gente que haya estado ahí presente, mejor, pero a veces no se consigue y entonces por lo menos 2 testigos que acrediten que sabían que la mujer estaba embarazada y que sabían que de repente apareció con un bebé, ¿sí? Profe, Sí. ¿sirve una foto? Porque tengo una conocida que tuvo un bebé hace poco y ella le dio el celular a la enfermera y le sacó fotos a todo el parto. No lo sé. Supuestamente no. Puede la foto acompañarse, porque el oficial del registro civil cuando aparezcas con la foto te va a decir, pero igual los testigos me lo tenés que traer igual, ¿sí? Es algo nuevo, es algo que el legislador no pensó, agregar acá que se carece de certificado, es válido cualquier otra prueba, ¿sí? En realidad, el registro civil te va a decir, bárbaro, está genial la foto, hermoso, pero tráeme los 2 testigos, ¿sí? Bien, una vez que esa constatación de parto se presenta al registro civil, ¿sí? ¿Quién la presenta? No es necesario que sea la propia madre, ¿sí? Puede ser el marido, puede ser su padre, puede ser otra persona conocida que vaya al registro civil, presente el certificado, porque en el certificado sí dice eso, ese certificado que piden los organismos de salud, ¿sí? Es un instrumento público, ¿sí? Es decir, dan fe de que se realizó ese parto. Entonces, no importa, no es necesario que lo lleve la madre, porque ya el que está dando, está certificando ese hecho del parto, es el médico o obstetra. Entonces, ese certificado puede ser llevado por la madre o por cualquier otra persona al registro civil y el registro va a tomar conocimiento, va a efectuar la inscripción y va a notificarle a la madre, ¿sí? Para que sepa que hay un chiquito inscrito como hijo suyo, ¿sí? Es obligatorio notificarle a la madre. ¿Por qué? Porque si la madre dice, no, vos estás loco, yo no tengo ningún hijo, ¿de dónde sale que este hijo es mío? Se presente y puede impugnar esa inscripción, ¿sí? Puede pasar que alguien haya inscrito a hijo, no sé yo, podría llegar a pasar, como de esa madre y en realidad no lo es. Pero por eso es obligatorio esta notificación a la madre. Si la notifica la madre ratifica o directamente guarda silencio, el niño ya se queda inscripto como hijo de esa madre, es decir, ya está determinada esa maternidad, ¿sí? ¿Me siguieron? Bien. ¿Qué plazo tenemos para inscripción de ese niño? ¿Sí? Estamos hablando, no se olviden, de determinación de la maternidad ahora. Acá esto se ha ido modificando, ¿no? ¿Por qué? Porque son disposiciones de los registros civiles de las provincias. Entonces, en provincia de Buenos Aires, lo que tenemos hasta ahora es, hasta los 30 días, ¿sí? Durante un mes, la persona tiene plazo para ir directamente al registro civil e inscribe el bebé, ¿sí? Los niños que nacen en el materno infantil de Mar del Plata, hay un registro civil, una delegación dentro del materno infantil. Se supone
que no todo niño que nace del materno infantil no se le da el alta si no está inscrito. Digo, se supone, porque nos cansamos de recibir casos de chiquitos que han nacido en el materno infantil y como nacieron el fin de semana, el registro estaba cerrado, la madre le dieron al alta el viernes a la tarde, no se va a quedar hasta el lunes esperando para egresar del hospital. Entonces, se van sin estar inscritos, y si bien le informan, mirá que usted tiene que ir al registro civil de la calle Independencia y proceder a la inscripción, la gente después se le dificulta. Entonces, tenemos con el tema del derecho a la identidad, tenemos las leyes de protección, tenemos convención, leyes de protección, las normas de los registros civiles, todo tendiente a garantizar, pero en la práctica a veces se dificulta o no se pone el mismo empeño que las leyes tienden a garantizar, ¿sí? En realidad no debería, es decir, por más que esté cerrado, sea fin de semana, y que alguien personal de registro se quede haciendo guardias para los chiquitos que nacen durante el fin de semana y es necesario darles el alta, obviamente no pueden quedarse, sería lógico que se queden 2 días en el hospital cuando ya están en condiciones de darse el alta, esperando la inscripción. Lo que es más práctico que alguien del registro haga guardias desde tal hora a tal hora, nada más, un ratito, para inscribir y ningún niño salga sin inscripción. Pero bueno, suele pasar. Si el niño nace en una clínica privada, tiene que ir directamente al registro de la calle Independencia, en Mar del Plata, y efectúa la inscripción de nacimiento, tiene 30 días para hacerlo. Si no lo realizan en esos 30 días, se me fue. Ahí. Si no lo realizan en esos 30 días, también pueden hacerlo, la inscripción de vía administrativa, pero antes van a tener que ir al registro civil a buscar una planilla, ¿sí? Esa planilla la tienen que llevar al Ministerio Público, antes eran las fiscalías, ahora hace ya bastantes años que esto lo realizan las asesorías de incapaces, ¿sí? Ahí en la calle Gascón, tienen que ir con ese papelito a la asesoría para que se lo sellen y luego volver al registro civil y ahí recién realizar la inscripción. Esto es absolutamente engorroso para la gente porque imagínense, un colectivo hasta el registro, de ahí un colectivo hasta la asesoría de incapaces, luego volver al registro, la gente a veces se le dificulta y no lo realiza. Igualmente tenemos 13 años para hacer este trámite, es decir, hasta que el niño tiene 13 años, para poder inscribirlo, tengo que hacer este trámite, es decir, tampoco es muy justificación, eran muchos trámites y se me vencía el plazo porque tengo 13 años para juntar plata para el colectivo para hacer esto, ¿sí? Así que hasta los 13 años también la inscripción es administrativa, pero necesito el sellito y la firma del asesor de capaces. Después de los 13 años, la inscripción es judicial, ¿sí? En este caso, hay un proceso judicial ante el juez de familia que se llama inscripción de nacimiento fuera de término, ¿sí? En este caso, la persona con abogado, ¿sí? Con patrocinio letrado, ya sea de un abogado particular o de un defensor oficial, si no puede pagar el abogado particular, tiene que iniciar una demanda de inscripción fuera de término, donde deberá acompañar la constatación de parto. Hay que pedir al registro civil lo que se llama el certificado negativo. El certificado negativo es un documento que expide el registro civil que dice que esa persona que se va a inscribir, que se inicie el proceso, no fue inscripta nunca, porque tal vez alguien, no sabemos, por ahí alguien la había reconocido. Entonces, necesitamos del registro civil un certificado negativo, es decir, que diga que ese niño no fue inscrito nunca. Con esa documentación, obviamente el DNI de la persona que quiere efectuar la inscripción, padre o madre, se inicia el proceso judicial de inscripción de nacimiento
fuera de término. Es un proceso corto, ¿sí? Que una vez si hay constatación de parto, no hay prácticamente inconveniente, es rapidísimo, y el juzgado ordena la inscripción. Cuando no hay constatación de parto, ahí es más complicado porque tienen que ir esos 2 testigos al juzgado a declarar, ¿sí? Entonces ahí se complica más. Pero bueno, ese Profe, sería... por lo tanto, el bebé o el nene, ya si tiene 13 años, o la nena, estaría sin DNI o no, sin el certificado de Exactamente. nacimiento. Sí, 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 sí. Mientras tanto que tenemos un montón de casos de gente, y no solo de 13 años, de más edad, que nunca se los inscribió, ¿sí? Nosotros tuvimos un caso hace un par de años de un chico que intentamos, antes de que cumpliera los 13 años, que la madre fuera al registro civil a iniciar el trámite, y no lo hacía, no iba porque no iba, por descolgada, pasó. Cumplió los 13 años y fue necesario hacer, le pedimos, como servicio local, le pedimos a la asesoría que inicie el trámite, ¿sí? Porque la madre no lo iba a hacer. Y si le decíamos a la madre, bueno, inicialo judicialmente, imagínense, si menos iba a ir un día al registro civil, menos que menos a iniciar un proceso judicial. Entonces le pedimos a la asesoría de incapaces que de oficio inicie el trámite. Bien, entonces, Doctora, disculpe, pero en sí, ese caso no solamente no tiene documentos, no tiene vacuna, no está escolarizado, no nada, porque en sí, cualquiera sí, de sí, todos esos no, lugares te sí, solicitan el documento, no es así. ¿no? La escuela, no. La escuela, escolaridad tiene igual, porque la escuela está, no importa que un chico no tiene DNI, la escuela te tiene que inscribir igual, si no le está vulnerando otro derecho que es el acceso a la educación. Entonces, la Seguro, escuela no entiendo, pero ¿cómo le, o sea, se cómo ingresa igual, queda ingresa inscrito igual. el chico? Está inscrito, sí, está inscrito porque ese niño tiene un nombre, de alguna forma lo llaman, Juancito Gómez, ¿sí? No tiene, por supuesto, el registro, y capaz que suele pasar que cuando se lo escribe, siempre fue Juancito Gómez, ¿sí? Porque él creía, porque sabía que su padre era Gómez, pero resulta que el padre, el supuesto padre, se separó de la mamá, desapareció, no lo vieron nunca más, y cuando se hace la inscripción, queda inscrito con el nombre de la madre y era Juancito Pérez. Entonces en la escuela tendrán que cambiarle también el apellido en los registros, ¿sí? Pero sí, se hace, se vacuna, se ¿Y ingresa a la todas esas escuela. instituciones no pueden intervenir para que el chico sea Efectivamente, documentado? Porque es terrible. efectivamente. Los equipos, las escuelas que tienen equipos de orientación escolar, los que antes se llamaban gabinetes, los asistentes sociales de esos equipos también asesoran, acompañan para tramitar el tema de la inscripción del nacimiento. Sí, Profe, sí, eso sí. tiene que ver con la corresponsabilidad que explicó. Efectivamente, efectivamente. Eso es bien claro, un principio de corresponsabilidad. A veces tenemos las escuelas que ingresa un niño sin estar inscrito, sin documentación, y hacen el informe, manifiestan la preocupación al servicio local, informando que se está vulnerando el derecho a la identidad. Y el servicio local decimos, perdón, acá hay vos también estás obligado a restablecer como escuela, si tenés un niño en tu matrícula que no está inscrito, vos, asistente social, asesorá, acompañá para que ese niño se inscriba. A veces llegan hasta un punto que no pueden, entonces sí, o porque el registro, como pasó el año pasado, que el registro civil con la pandemia y no inscribían a nadie, ¿sí? Después se logró que abrieran solamente para inscripciones, ¿sí? Entonces ahí sí uno puede intervenir, pero efectivamente, muy bien, tiene que ver con el principio de corresponsabilidad. Bien. ¿Seguimos? Ahora, esto que vimos hasta ahora era determinación de la filiación matrimonial, de la maternidad, determinación de la maternidad. Ahora vamos a pasar a determinación de la paternidad. La paternidad se determina diferente si
la filiación es matrimonial que si la filiación es extramatrimonial. Si la filiación es matrimonial, bueno, tenemos el concepto de señalar jurídicamente a alguien como padre o madre de una persona cuando se trate de un matrimonio, se presume que es del cónyuge, es decir, el mismo concepto de lo que era determinar la filiación, pero en el caso de que sea filiación matrimonial, ya, si hay matrimonio, ¿sí?, se presume que es hijo del cónyuge, ¿sí? ¿Y por cómo va a estar dada esa presunción? Por la fecha cierta de la celebración del matrimonio, que presupone el deber de cohabitación y débito conyugal. Entonces, por estar casados, ¿sí?, si el niño nace con posterioridad a la celebración del matrimonio, se considera, la ley presume, que es un hijo matrimonial, ¿sí?, que es hijo de ese cónyuge. Vuelvo a decir lo mismo, esto es para filiación por naturaleza, no para técnicas de reproducción humana asistida, que es otra cosa. Y ahora vamos a ver este dibujito para que se entienda. Cuando consideramos que la ley presume que es hijo del marido, por más que no vaya el padre al registro civil a inscribirlo, la ley, una vez que va la madre con la constatación de parto al registro civil, lo inscribe, aunque no vaya el marido, si presenta la libreta de matrimonio, se presume hijo de ese padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque están casados. ¿Y desde cuándo? Desde el matrimonio hasta los 300 días posteriores a su disolución. Supongamos que ese matrimonio fue, ¿sí?, o falleció, entonces el matrimonio queda disuelto, por lo tanto, ese hijo va a ser igualmente, aunque el matrimonio esté disuelto, la ley presume que es hijo de ese matrimonio si nace dentro de los 300 días posteriores a su disolución. ¿Por qué? ¿Por qué los 300 días? Porque es el plazo que generalmente puede llegar a durar una gestación en los seres humanos. Por eso es el término de 60 días, porque capaz el día anterior a que se decretó el divorcio, ahí estuvieron juntos para hacer la despedida, ¿sí? Entonces se supone que es el plazo máximo que puede llegar a durar una gestación en seres humanos, entonces ese hijo es hijo del cónyuge. Es una presunción legal, ¿se acuerdan la prueba de presunciones? Tenemos presunciones judiciales, presunciones legales, y dentro de las presunciones legales tenemos las presunciones iure et iure e iure tantum. Iure et iure son las que no admiten prueba en contrario, y las iure tantum las que sí admiten prueba en contrario. Esta es una presunción legal iure tantum. ¿Por qué? Porque admite prueba en contrario. Es decir que si el marido, este marido presenta prueba de que durante ese tiempo la madre había estado conviviendo, no con él, sino con otra persona, y la presunción, ustedes cuando veamos pruebas de los procesos de filiación, vamos a ver que la prueba de presunción de la convivencia de la mujer con otro, ¿sí?, es también una prueba de presunción iure tantum. Entonces aquí vamos a tener dos presunciones, la presunción de que el hijo es matrimonial, pero el padre nos va a tener que probar, va a presentar pruebas de que esa mujer estuvo con otras personas, ¿sí? Entonces ahí el juez va a tener un lindo problemita para tratar de resolver. Hoy por hoy, con las pruebas me van a decir, pero ¿y el ADN? Sí, por supuesto. La prueba de ADN es la prueba que da más certeza, el 99,99. Pero como vamos a ver, la próxima clase que tengan conmigo, ojo con presentar solamente la prueba de ADN, porque puede llegar a pasar que se nos caiga el proceso si esa prueba no se realiza y no aportamos ninguna otra prueba. Entonces, las pruebas de presunciones son tan importantes como la prueba de ADN. Pero bueno, eso lo dejamos para otra clase. Ahora lo que nos interesa es esto, ¿sí?
que se va a considerar hijo del matrimonio al que nace desde el acto de la celebración hasta los 300 días posteriores a su disolución. ¿Me siguieron? ¿Siguen? Bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Díganme porque voy de a poquito porque acá hay mucha cosa. Bien. Esto es todo lo que les estuve diciendo recién. Sí. Existencia del matrimonio, que haya nacido en los 300 días, inexistencia de contrato. El supuesto de separación de hecho. Dice, la separación de hecho de los cónyuges implica el cese de la cohabitación y la interrupción en el mantenimiento de las relaciones sexuales del proyecto de vida en común. Por ello, al desaparecer el presupuesto que da origen a la presunción de la cohabitación, la misma cesa si el niño nace después de los 300 días del cese de la cohabitación. Esto nos dice el 566. Pero el 567 nos dice, prevé la posibilidad que a pesar de haber cesado la presunción legal, los progenitores, con el consentimiento de ambos, inscriban al hijo como hijo matrimonial. En este caso, se prioriza el consentimiento de las partes, es decir, yendo a la filmina del dibujito, si el matrimonio se celebra, se disuelve o cesa, simplemente no llega a disolverse, pero cesa la cohabitación, se separan de hecho, y el niño nace con posterioridad a esos 300 días. Habría un quiebre de presunción ahí, porque si es posterior a los 300 días, ya está, no tenemos la presunción del 566. Pero si los cónyuges, ambos conscientes en que ese hijo nacido el día 350, en realidad saben que es probable que sea hijo de ambos. ¿Por qué? Y porque hubo una pequeña reconciliación ahí en el medio un día, que después no, después nos dimos cuenta que fue un error, pero en ese día de pequeña reconciliación se produjo mágicamente la concepción. Entonces, el chiquito nació en el día 360, 350 o 400. Entonces, no estaría dentro de la presunción, pero ambos concurren al registro civil y consienten, sí, ¿no? Ya estábamos separados, pero ese hijo es nuestro. Es decir, esa es la posibilidad que nos da el 567, que si hay consentimiento de ambos, ese niño se puede inscribir como hijo matrimonial. Presunción, y acá tenemos el temita. En caso de matrimonios sucesivos, acá tenemos un primer matrimonio, se disolvió, y un segundo matrimonio. Pero ¿dónde es el problema? El problema aparece cuando ese segundo matrimonio se celebró dentro de los 300 días de haberse celebrado el primero. Ahí, porque si el segundo matrimonio se celebra con posterioridad a los 300 días, no hay drama, porque ya finalizó la presunción de que era hijo de ese primer matrimonio. El problema, y ya después de los 300 días, y hay otro matrimonio, ya va a ser hijo del segundo y no hay problema. El problema es cuando ese segundo matrimonio se celebra dentro de esos 300 días, ¿sí? Y acá tenemos, voy a correr ¿cómo sería el gráfico? Dice, esperen, vamos a leer primero el artículo, dice, si median matrimonios sucesivos de la mujer que da luz, se presume que el hijo nacido dentro de los 300 días de la disolución o anulación del primero, y dentro de los 180 días de la celebración del segundo, tiene vínculo filial con el primer cónyuge, y que el nacido dentro de los 300 días de la disolución o anulación del primero, y después de los 180 días de la celebración del segundo, tiene vínculo filial con el segundo cónyuge.
salvo prueba en contrario. Entonces, tenemos un primer matrimonio que se disuelve. Acá tendríamos esta parte del cuadrito anterior. El primer matrimonio se disuelve. Si el niño nace dentro de los 300 días, será hijo del primero. Pero ¿qué pasa? Antes de que pasen estos 300 días, se casó de vuelta. Y acá tenemos entonces otra presunción. Este segundo matrimonio hace presumir que el hijo nacido desde la celebración en adelante es hijo de este segundo matrimonio. Entonces, ¿cómo hacemos? La solución que nos da el código es decir, si el hijo nace desde la celebración del primer matrimonio hasta los 180 días de la celebración del segundo matrimonio, siempre que estemos dentro de estos 300 de la disolución, ¿sí? Si el matrimonio este segundo se celebró el día 250 y el niño nace 180 días después, ahí no hay la presunción del primero. Estamos hablando en este supuesto que era el complicado, donde desde el primer matrimonio hasta los 180 días, hasta que se cumplen los 180 días desde la celebración del segundo, es hijo del primer matrimonio. Y si el niño nace desde los 180 días hasta, bueno, los 300 me marca acá, pero en adelante, obviamente, porque este matrimonio todavía no se disolvió. Desde los 180 días en adelante, es hijo del segundo matrimonio. ¿Sí? Fíjense, analícenlo. Todo esto salvo prueba en contrario. Es decir, ¿por qué? Porque en el medio puede haber un revoleo que esta mujer ha estado con uno, con otro, a uno lo engañó con el otro y agárrate Catalina, porque ahí sí vamos a juicio de filiación. ¿Sí? Estos son presunciones legales, ¿sí? Que es lo que va a tomar la persona del registro civil cuando vaya la persona a escribir un hijo y dice, no, pero ustedes están acá, me presentás un acta de matrimonio, pero yo acá en la nota marginal dice que están divorciados, que ustedes hace un mes se divorciaron. Entonces, el registro no puede decir, mira, bueno, dice, tenés 360 días para presunción de... pero vos también te casaste. Entonces ahí el oficial del registro va a tener que empezar a analizar fechas y ver los plazos, ¿sí? Si acá hay problema, porque en realidad puede haber prueba en contrario, entonces sí lo va a tener que resolver el juez. Pero ¿se entiende la presunción legal? Bien, seguimos. Sí. Formas de determinación. ¿Cómo se determina esta filiación, esta paternidad? ¿Sí? Porque hoy vimos cómo se determinaba la maternidad. ¿Cómo se determina legalmente esta paternidad? Y acá tenemos diferencias, el cuadrito está entre la filiación matrimonial y la filiación extramatrimonial. La filiación matrimonial, la inscripción del nacimiento en el registro civil, va la mujer, el hombre, quien quiera, va con la constatación de parto y el acta de matrimonio. Listo, ya queda inscrito como hijo de ambos. Si hay algún tipo de discusión en relación a la prueba, entonces con la sentencia judicial. Después, bueno, está ahí el tema de la reproducción humana asistida, que es por la voluntad procreacional y el consentimiento y todo eso que no lo vemos hoy. En la filiación extramatrimonial, acá yo no tengo la constatación de parto, pero no tengo acta de matrimonio porque no están casados esos padres. Entonces ahí necesariamente va a tener que ir el padre y efectuar el acto jurídico de reconocimiento. Y si no lo hace, habrá que iniciar una acción de reclamación de filiación y la sentencia judicial que así lo diga. ¿Sí? Entonces, el punto clave entre la filiación matrimonial y la extramatrimonial para su determinación legal es el reconocimiento. ¿Y qué es el reconocimiento? Como dije, es un acto jurídico familiar, acto jurídico, ¿por qué? Porque se contraen derechos y obligaciones, y es familiar porque tiene que ver con las relaciones de familia.
es un acto de emplazamiento, ¿sí? Donde alguien se lo emplaza en el estado de hijo y nacen derechos y obligaciones. En cuanto a los caracteres, es un acto declarativo. ¿Qué quiere decir que sea declarativo? ¿Se acuerdan cuando un acto jurídico es declarativo? Que retrotrae los efectos. Entonces, una vez que se realiza, retrotrae los efectos al momento de la concepción, ¿sí? Entonces, de ese niño lo declara, ¿sí? Hace el reconocimiento del padre, ¿sí? Capaz que el niño tiene 12, 10 años, pero ese efecto se retrotrae al momento desde la concepción. Es formal, porque hay que concurrir, ahora vamos a ver las formas, o concurrir al registro, o a través de un testamento, ¿sí? Ya vamos a ver ahora las formas, pero tiene una forma. Es un acto lícito, es individual unilateral, es lo mismo, es decir, que solamente una persona puede ir y hacerlo, puro y simple, no está sujeto a ningún tipo de condición, plazo. Bueno, yo te reconozco por hasta la mayoría de edad. Después no puede haber un plazo, no puede haber una condición, ningún tipo de modalidad. Por eso decimos que es puro y simple, bueno, voluntario, obviamente, y es irrevocable. Otra de las características que es muy importante, porque mucha gente cree, viene y consulta y dice, bueno, yo le puse el apellido al hijo de la persona que era mi pareja, pero en realidad después me enteré, ella me dijo que no era en realidad hijo mío, entonces yo quiero ir y sacarle el apellido. Bueno, no lo puede hacer. Lo lamento, pero una vez que se reconoció, ese acto jurídico es irrevocable. A lo sumo tendrá que ir por vía judicial e interponer una acción de impugnación de esa paternidad, pero no en forma administrativa. Es decir, no puedo ir al registro y avisar, bueno, en realidad no era mi hijo, entonces quiero sacarle el apellido. Esto es muy común, esta consulta que se suele tener. Si este padre va, o presunto padre, va al registro civil, una persona efectuar el reconocimiento, se le notifica a la madre y el código agregó ahora y al hijo. Obviamente al hijo si tiene edad y grado de madurez suficiente, si no al recibir un bebé no se lo va a notificar, pero el registro debe avisarle a la madre. Esto se incorporó con la última reforma del código porque antes no era necesario notificarle a la madre. Entonces a veces la madre ni se enteraba que su hijo había sido reconocido por alguien, ¿sí? Entonces se enteraba después del día que iba a pedir una partida de nacimiento para hacer un trámite y resulta fulanito, que era Juancito Gómez, ay, no es más Juancito Gómez, Juancito Pérez. ¿Por qué? Porque alguien iba y lo reconocía. Entonces ahora es obligatorio avisarle a la madre, y si la madre considera que en realidad esa persona que fue y lo reconoció no es el padre, puede iniciar la acción de impugnación de esa filiación. Legitimados activos para pedir el reconocimiento, el padre, únicamente el padre, ese padre tiene que tener edad y grado de madurez suficiente, y los mayores de 13 años pueden concurrir sin ser autorizados por los padres. Es decir, esto tiene que ver con el principio de autonomía progresiva, ¿sí? Un adolescente que tiene hijos puede reconocer hijos, sí, puede reconocer, y no es necesario que esté autorizado por sus propios padres para efectuar ese reconocimiento, ¿sí? Y la persona que está declarada judicialmente incapaz puede hacerlo si el juez lo autoriza. Esto a veces es un poquito contrario a los principios generales sobre capacidad, porque bueno, salvo, cuando hablamos, ¿se acuerdan de la Convención de Personas con Discapacidad? Dijimos que el principio general es la capacidad, salvo que el juez dice, esto no lo puede hacer. Bueno, en este punto es a la inversa, ¿sí? Si una persona está declarada incapaz, en principio no puede efectuar el reconocimiento, salvo que el juez lo autorice. Acá se hizo esta forma con el sentido de protección de los derechos de ese incapaz, porque había casos donde personas que se aprovechan
de la disminución de facultades mentales o el padecimiento psíquico de otra, y le atribuyen un hijo que no es de esa persona para lograr algún tipo de beneficio, o solicitar una cuota alimentaria, o un estándar de vida mejor, ¿sí?, que el que tienen. Entonces, a esa persona que tiene una declaración de incapacidad, le atribuye que determinado niño es su hijo, esta persona va y reconoce, y después en realidad no era hijo. Entonces, en este tipo de personas con una declaración judicial, declaración, no el certificado de discapacidad administrativo para cobrar la pensión, una declaración judicial de incapacidad, en ese caso necesitan que el juez autorice. Legitimación pasiva, toda persona que tenga obviamente una diferencia de edad biológica con el reconociente. Obviamente, si yo tengo 52 años, no puedo ir y si reconozco como hijo a él que tiene 45, ¿sí? Naturalmente sería imposible que fuese mi hijo. Entonces, tiene que tener una edad biológica. Que no tenga otra filiación establecida, si no se deberá impugnar previamente. Ojo acá, porque el 558 nos habla acá de que no puede haber dos vínculos filiatorios, es decir, un doble vínculo filial, ¿no? Dice, si hay un padre, no puede haber dos padres, hay que impugnar primero una paternidad y luego reclamar la otra o ir y reconocer, ¿sí? Pero ahora tenemos fallos que le han hecho lugar a la triple filiación, ¿sí? Algunos fallos, ahora al final de esta filmina, por eso dice ahí ver al final, están citados, y hay comentarios a esos fallos. Hay varios fallos. Seguramente, creo que la semana que viene el doctor Lastra tiene una clase de análisis de fallos sobre filiación. Seguramente van a tocar algún tema porque es lo más actual de triple filiación. En estos casos hay un padre reconociente, pero un juez, hay un padre que reclama, que sería el verdadero, hay un padre reconociente que no era el padre biológico, un padre que reclama, ¿sí?, que era el padre biológico, pero ese niño tenía un vínculo afectivo con ese padre reconociente y los reconoce a ambos como padres. Entonces se ha hecho lugar a que existe una triple filiación. Triple porque la madre, un padre reconociente y un padre biológico, ¿sí? Ese es uno de los supuestos jurisprudenciales. Hay otro donde pareja homosexual con una amiga de ellos, ha habido una concepción la concepción se produjo con esperma de uno de ellos, más óvulos de la amiga, de la mujer, eran 2 hombres y una mujer. Hay óvulos de la mujer, esperma de uno de ellos, que era pareja con otro hombre, donde la intención de ellos es que ese hijo sea de ambos, de la pareja que es homosexual, pero tiene un vínculo afectivo con esa mamá. Entonces también se ha hecho lugar a esa triple filiación. ¿Sí? Hay varios fallos en ese punto de parejas homosexuales. El otro, el de Tucumán, que es de una chiquita Juli, que fue en todos los medios salió porque la jueza en la sentencia le habla a la nena. En la sentencia, en la resolución, dedica unos párrafos a explicarle a la nena en un lenguaje coloquial por qué ha resuelto lo que ha resuelto, por eso fue públicamente, salió en todos los medios, la forma en que expresa la jueza en la sentencia. Igualmente, ese fallo en particular porque se decretó la inconstitucional del 558, pero de oficio, porque nadie la había pedido, ¿sí? La jueza podría haber resuelto de otra manera, también estableciendo la triple vínculo filial sin declarar la inconstitucionalidad de oficio. Entonces tuvo algunas críticas que para mí son acertadas, ¿sí? Pero bueno, pero está bien. Bien, ¿qué pasa cuando el hijo falleció?
¿sí? Hay un reconocimiento de un hijo ya fallecido. El 573 lo posibilita, pero en ese caso, ese hijo, ese padre que reconoció a ese hijo ya fallecido, no va a tener derechos hereditarios, ¿sí? Puede pasar que una persona, esto ya no necesario estando en la menor edad, ¿sí? Puede ser, son todos mayores de edad, los hijos y todo, pero nunca, el padre nunca lo reconoció. Ese hijo fallece y efectúa el reconocimiento. En este caso, lo que se lo excluye es del derecho hereditario, ¿sí? Salvo que exista posesión de Estado, es decir, que siempre lo consideró un hijo, nunca fue y le puso el apellido, como dice la gente, pero lo trató, hubo trato de hijo, si conocido públicamente como padre e hijo, en ese caso sí tendría derecho hereditario. Y el hijo por nacer, el 474, ¿sí? También posibilita, esto es claro, el reconocimiento del hijo por nacer, ¿sí? Es decir, no es necesario que se espere al nacimiento, se puede reconocer antes, ¿sí? La condición es un reconocimiento, acá sí sujeto a una modalidad, que es que el niño nazca con vida, ¿sí? Formas del reconocimiento. La paternidad puede ser reconocida por la inscripción en el registro civil, es decir, va la persona, esto es un acto administrativo, va chiqui chiqui al registro civil de Calle Independencia, vengo a hacer el reconocimiento. ¿De quién? De tal niño que fue inscrito por la madre en tal fecha, yo si tiene el número de DNI mejor, y efectúa el reconocimiento, el registro toma ese reconocimiento y le van a hacer una partida de nacimiento nueva al bebé y un documento nuevo. Ah, una cosa que no aclaré hoy. Cuando hablamos de partida de nacimiento, esto para ustedes como abogados, cuando le pidan a la gente que tiene que iniciar a determinado proceso, para cualquier tipo de proceso que haya que probar, la partida de nacimiento es el acta de nacimiento. El certificado de nacimiento es simplemente dice que en tal día, en tal fecha, se efectuó la inscripción de nacimiento de tal persona. Pero no dice nada más. El acta de nacimiento o partida de nacimiento es la que dice que quiénes son los padres, el tomo, el folio en el que fue inscrito en el registro civil de ese niño. Esto es una salvedad que hago de los aspectos formales que ustedes, para hacer cualquier tipo de trámite, siempre consulten qué me piden, certificado o partida de nacimiento, que partida o acta es lo mismo. Y certificado simplemente dice que se inscribió tal persona, fue inscrita en tal registro civil en tal fecha, pero no dice nada más. En cambio, la partida o acta de nacimiento dice quiénes son los padres. Bien, y el Profe, tomo perdón que la corte. Le hago una consulta. En el reconocimiento del hijo por nacer, ¿por qué está la condición de que nazca con vida? Y si Porque fallece, ¿por qué no podría? Acordate lo que nos dice nuestro Código Civil en la parte general, ¿sí? Para ser persona, se es persona desde la concepción, pero bajo la condición suspensiva de que nazca con vida. Si no nace con vida, ya no deja de existir la persona humana, ¿sí? Pero eso porque claro. lo establece nuestro ordenamiento jurídico para la existencia de las personas. Claro, es verdad, gracias. Bien. Entonces, voy al registro civil y efectúo el reconocimiento, ¿sí? En el momento del nacimiento o posteriormente, ¿sí? Puede ser que en el momento del nacimiento se lo inscribió como hijo nada más de la mamá, y luego más adelante, en algún momento de la vida, cuando se le va y por lo menos va y lo reconoce. Es decir, a veces cuando tenemos las consultas de alguien que quiere reclamar una filiación, decimos, espera, antes de iniciar la acción, vamos a intentar que lo haga voluntariamente, es decir, tratar de citar a la persona, explicarle, y hay mucha gente que tiene dudas sobre su paternidad, pero dice, bueno, yo no tengo problema de reconocerlo, pero antes quiero hacerme un ADN. Bueno, perfecto, vaya, pague el ADN, y entonces capaz que va, una vez se hace el ADN, ahí tiene
la casi certeza de que el hijo es propio, entonces ahí dice, sí, bueno, listo, voy al registro civil y hago el reconocimiento. Es decir, no necesariamente hay que esperar a un juicio de filiación para hacerse el ADN. Uno va a un laboratorio y lo paga y se lo hace, ¿sí? O si la gente no tiene medios para poder pagarlo, también se puede hacer extrajudicialmente, ¿sí? Hay que ir a una defensoría oficial y pedir turno en la oficina pericial de la corte, ¿sí? Te tarda mucho más, pero se hacen gratuitamente. Pero te evitas iniciar el proceso judicial. Porque hay gente eso, que dice, bueno, a mí si el ADN me da positivo, que soy el padre, yo no tengo problema en ir y reconocerlo. Bien. De la declaración realizada en instrumento público o debidamente reconocido. Es decir, puede ser que no voy al registro civil, pero se reconozca, voy a algún acto que tenga que realizar y hago una manifestación voluntaria de reconocimiento de un hijo. El escribano labra un acta, ¿sí? Y en ese caso, que dice, de la declaración de instrumento público o privado debidamente reconocido. En ese caso, él puede, también es un acto de reconocimiento, ¿sí? En las disposiciones contenidas en los actos de última voluntad, testamento, ¿sí? En un testamento, una persona nunca reconoció a su hijo, pero otorga testamento. La persona fallece, cuando se abre el testamento, resulta que en una de las disposiciones dice que reconoce como hijo a Pirulito, ¿sí? Te encargo si no había otros herederos forzosos y había herederos colaterales que querían cobrar, al haber un hijo ya los desplaza, así que no van a estar muy contentos esos colaterales, sobrinos nietos que pensaban que iban a heredar mucha plata. Resulta que el viejito en un testamento reconoció a un hijo, así que ahí se va a armar una marabunta porque van a pedirle la impugnación de ese reconocimiento y acciones de filiación para ver si realmente era el hijo, exhumación de cadáver para obtener una muestra para el ADN. Lindo, lindo, lindo. Pero bueno, en el acto, esto se lo digo como ejemplo porque en el acto de un testamento una persona puede reconocer hijo. Igualmente, nos falta lo formal, porque ahí vamos a tener reconocimiento expreso, pero nos falta el título. Para que tenga, acuérdense cuando vieron en las primeras bolillas de estado de familia, dijimos, para que haya estado de familia tiene que haber posesión de estado y título, ¿sí? Acá vamos a tener un reconocimiento expreso, ¿sí? Pero salvo en el registro civil, que ahí sí le otorgan el título, que es la partida de nacimiento, en el instrumento público, en los actos de última voluntad, hay un reconocimiento expreso, pero me falta la otra parte, me falta el título. Entonces, ese testamento lo tengo que inscribir en el registro civil para que me den la partida de nacimiento. Bien. Atento con esto, porque no lo dije en una filmina, pero lo suelo preguntar. Cuando yo pregunto formas del reconocimiento de la paternidad extramatrimonial, ¿sí? Porque la matrimonial ya vimos que teníamos las presunciones, no tiene que ir el padre directamente al registro a inscribir, ¿sí? Porque con que me lleven el acta de matrimonio ya se presupone que es hijo del cónyuge. Pero el extramatrimonial, que tiene que ir al registro civil, no fue al registro civil, pero lo hizo por testamento o por instrumento público, como un acta notarial, por ejemplo. En ese caso, me va a faltar algo, ¿sí? Me va a faltar el título, ¿sí? Ojo, porque esto lo pregunto, ¿sí? Acá tenemos reconocimiento expreso, pero me va a faltar el título. Cuando veamos en la próxima clase que tengan conmigo prueba de la filiación, vamos a ver un artículo del Código que dice: la posesión de Estado debidamente probada en juicio tiene el valor del reconocimiento expreso. Entonces, a estos supuestos le vamos a agregar uno más
que es una presunción de que si hubo posesión de estado de hijo, ¿sí? Y eso se prueba en el juicio de filiación, equivale a esto, a como si fuese cualquiera de estos dos supuestos, a un reconocimiento expreso. Y me va a faltar el título. Pero bueno, eso para la próxima clase. ¿Estamos? Bien. Y acá lo que les decía, bueno, acá tengo solo un fallo, ¿sí? Que es este que les decía hoy de este caso de Juli, es un fallo de Tucumán, ¿sí? Donde el fallo es del en el 2019, ¿sí? Salió este fallo, acá hay se ven que les puse comentarios a fallo, pues yo les hacía, otros años les he hecho hacer un trabajo práctico con esto, por eso está todo. Hay comentarios a fallo, dice consideraciones para reflexionar en relación a fallo, es por esto esta inconstitucionalidad de oficio que yo les dije que tal vez era criticable, ¿sí? El fallo fue muy alabado en todos los medios de comunicación por el lenguaje que utiliza la jueza de Tucumán para dirigirse a la niña. El lenguaje coloquial, pero desde el punto de vista jurídico es bastante objetable. ¿Qué pasa? Siente un precedente en relación al reconocimiento de la triple filiación, que eso está buenísimo, pero lo cuestionable era a la forma, porque ninguna de las partes le había pedido a la jueza la inconstitucionalidad. Entonces, la decretó de oficio, entonces eso atenta contra el principio de congruencia. Ustedes vieron, ¿se acuerdan los principios del proceso de familia? Los principios de congruencia, ¿sí? O del proceso civil en general. Entonces, acá eso se cuestionó. Pero bueno, les dejo los links a todo para que los puedan ver. Igualmente, yo no sé, lo va a elegir el doctor Lastra, con qué jurisprudencia trabajar el miércoles que viene en relación a filiación. Capaz que elige alguno de estos, capaz que elige un tema de, ojo, vayan leyendo, que yo les subí un resumen en el campus a principio de año, Artavia Murillo, ¿sí? El fallo de la Corte Interamericana, ¿sí? En relación, vieron que hay diferentes, les subí jurisprudencia de la Corte Interamericana, algunos que son los más importantes en esta materia. El de Artavia Murillo es para filiación, es para técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? El de Artavia Murillo, pero léanlo porque tiene que ver justamente con no este punto que vemos hoy de filiación por naturaleza, pero sí el de filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Lo dejamos de pantalla. Yo me veo oscura porque tengo la luz atrás. A ver. No. Ahí, me ven un poquito mejor. Bueno, ¿se entendió lo que vimos hoy? Filiación, determinación de la filiación. Separar determinación de la maternidad de determinación de la paternidad. Y dentro de determinación de la paternidad matrimonial y de la paternidad extramatrimonial, que el punto clave ahí en la paternidad matrimonial son las presunciones y en la paternidad extramatrimonial el reconocimiento. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, yo quería saber si puede repetir lo de que faltaba el título en el tema del testamento porque no llegué a copiarlo. Muy bien. Ya voy a hacer algo, ya les aviso, voy a sacar una foto a la pantalla porque por la asistencia, porque la asistencia la otra vez no la pude, yo pensé que en las clases grabadas iba a poder corroborar a ver quiénes habían tenido asistencia y resulta que en las clases grabadas de la facultad las graba, solamente se ve mi cara y el PowerPoint, pues lo tienen configurado así que no veía las caras de ustedes, así que como hubo
más allá de los que ya me habían avisado a principio de año, que eran 2 o 3 que no iban a poder concurrir a todas las clases, había un montón que no habían venido. Así que con el doctor Lastre y el doctor Osinagre dijimos, bueno, vamos a controlar ahora. Lo lamento, pero nos pasó eso, que las últimas clases eran muy poquitas. Me decías, ¿quién me preguntó? Yo, Elena. Jazmín. Ah, no, Jazmín. Jazmín, ¿qué explicamos? Cuando tenemos reconocimiento expreso, ya sea por un testamento o por un instrumento público, un acta notarial, por ejemplo, ¿sí? Hay un reconocimiento expreso, pero nos falta el título, ¿sí? El único título para establecer legalmente la paternidad o maternidad es la partida de nacimiento, ¿sí? Ese es el título, así como cuando hablamos de título en un automotor tenemos el 08, la escritura en una compraventa de inmuebles, ¿sí? Tenemos el boleto de compraventa, es el contrato, pero la escritura es el título. Bueno, con relación, valga no lo estoy tomando al hijo como objeto, se los pongo como ejemplo a ustedes en la clase. Obviamente que no es lo mismo una persona que un objeto, una cosa, por supuesto, pero se los quiero poner como ejemplo para que entiendan, ¿sí?, que el acto jurídico de otorgar el testamento es un acto jurídico, válido, lícito, todo lo que quieran, pero eso sería el reconocimiento expreso. Nos faltaría la parte formal, que sería el título, porque para que exista este estado de familia tiene que haber título y la posesión de estado, ¿sí? Bien. ¿Algo más? ¿Y el título vas y lo pedís en el registro civil una vez que se hace el testamento? No. El testamento lo otorga, hay dos formas de testar, puede ser testamento hológrafo, de puño y letra el testador y se lo guarda en un cajoncito, o a través de una escritura pública, ¿sí? Ese testamento, para que sea válido, cuando se inicia el proceso sucesorio, se presenta al juez, y el juez, después de una serie de pasos que van a ver ustedes en sus sesiones, lo aprueba o no, ¿sí? Una vez que lo aprueba, ahí el testamento es válido. Lo que va a ordenar el juez en ese momento, va a ordenar que si hay un acto de reconocimiento de un hijo, el juez va a ordenar que esa aprobación judicial de testamento, que es una sentencia, esa aprobación judicial de testamento se inscriba en el registro civil. Una vez que se inscribe en el registro civil, obviamente al registro lo único que le interesa es que se reconoció un hijo, no va a estar inscrito todo el testamento, ¿eh? El juez va a ordenar solamente esa cláusula donde dice que el hijo fue reconocido, ¿sí? Eso se inscribe en el registro y el registro va a expedir una partida de nacimiento. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, cualquier duda, bueno, igual siempre esto que parece medio chino, el tema de las presunciones y los plazos, después lo entienden bien. Cuando lo leen, léanlo tranquilos, despacito, háganse dibujito y van a ver que lo entienden. Así que bueno, vieron que nos llevó la clase perfectamente, y eso que arrancamos tarde, pudimos llegar perfectamente a ver todos los puntos, ¿sí? Así que vienen después el viernes, van a ver con Isabel las determinaciones, las técnicas de reproducción humana asistida. Y el lunes que viene vemos la parte general conmigo de las acciones de filiación y la prueba y todo eso. Profe, lo de la profesora Sinagra, usted subió un PowerPoint, ¿no?
Sí, subí hace un ratito en el campus, lo habilité, el de fuentes, ¿sí? Después lo que no subí, las clases después a la noche, por ahora no puedo, pero a la noche les subo las clases que estén en el canal de YouTube, ya se las subo, se las cargo en el campus. Bánquenme un cachito hasta la noche, ¿sí? Bueno, finalizamos entonces. Hasta el lunes que viene. Muchas gracias, profe. Chao, Gracias, profe, profe, hasta gracias. luego. Chao, gracias. Gracias, profe.